Buenas noches, nos volvemos a ver una vez más aquí en su noticiero favorito, En Busca de la Verdad. Como saben, es un honor acompañarlos una vez más aquí. Como siempre, estoy con ustedes, su servidor, Guillermo Rodríguez, y mi compañera Yatsiri Sánchez, que en unos momentos más nos enlazamos con ella. Hoy en su programa favorito hablaremos sobre el mundo bipolar, todo lo ocurrido en la Guerra Fría, en cómo ésta se desarrolló en diferentes conflictos por todo el mundo, y en cómo cada uno de estos le afectó de diferente forma a todos los países del mundo entero. Empezamos. Al mundo bipolar se le dice así por la existencia de dos polos, representados por las superpotencias: el modelo capitalista occidental de Estados Unidos, que se caracterizaba por la propiedad privada de los medios de producción pertenecientes a la libre empresa, el poder del mercado regulado por la oferta y la demanda, y una lógica económica que se dedicaba a la obtención de ganancias con el menor costo posible, y el modelo comunista oriental socialista, la URSS, proponían el socialismo y la propiedad estatal de los medios de producción para lograr el beneficio colectivo. El Estado tiene la función de planificar y controlar la producción y decidir el consumo y la distribución de cada uno de los bienes y servicios prestados. Ambos formaron ejércitos poderosos y desarrollaron armamentos destructivos. Esta tensa etapa entre Estados Unidos y la Unión Soviética se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, y la caída del muro de Berlín en 1990. La Segunda Guerra Mundial fue la antesala de esta extenuante y acrecentada confrontación, que por sus características prometía acabar con la humanidad y el planeta. Fueron 5 décadas que mantuvieron al mundo en tensión ante la amenaza de una guerra nuclear sin precedentes, que no llegó a estallar y que solo logró dividir al mundo en dos partes. Veamos cuáles fueron las etapas del mundo bipolar. Me enlazo contigo, Jazz. La primera etapa empieza con la carrera armamentística. En 1945 se lanzaron las primeras bombas atómicas contra objetivos reales, y poco después comenzó entre dos bloques en los que se dividía el mundo en la Guerra Fría, una carrera armamentística con el objetivo de tener más potencia nuclear que el otro. Las armas nucleares eran caras y difíciles de mantener, lo que no supuso impedimento para la proliferación de estas. Descolonización de Asia y África. La descolonización fue el proceso de independencia de las antiguas colonias de África, Asia y Oceanía, desarrollando tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1949 y 1975 desaparecieron los antiguos imperios coloniales. El proceso de descolonización constituye uno de los más decisivos factores de la configuración de una realidad histórica en el panorama global de la época actual, y ha dado origen no solo a un nuevo tercer mundo, con una dinámica interna propia, sino también a una serie de cuestiones y problemas que se proyectan directamente en el plano de la historia universal, y surgieron una multitud de nuevos estados. La descolonización tiene como consecuencia la independencia, pero esta, sin embargo, no se alcanza en muchos países de una forma completa, pues aunque la mayoría consigue su soberanía política, los lazos que las unen al pasado colonial quedan profundamente estrechados, manteniéndose de una dependencia social, económica y cultural, que condicionan su posterior desarrollo, cayendo en una nueva modalidad de colonialismo. Los países que querían independizar contaban con el respaldo de las nuevas superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, al proceso de descolonización, puesto que carecían de imperios coloniales y tenían intereses en debilitar a las viejas potencias. Existían figuras representativas que apoyaban estos procesos. Fue Gandhi, que nació en Porbandar, en una India gobernada por británicos, el 2 de octubre de 1869. Es el más viejo de los tres personajes que marcaron la historia de la humanidad por la lucha pacífica y libertaria, con la condena de la violencia. Los tres fueron exitosos. Gandhi murió el 30 de enero de 1948. Fue asesinado por un fanático integracionalista. La violencia contra lo cual tanto luchó terminó por quitarle la vida. Gandhi desde 1918 se dedicó al movimiento nacionalista. Desarrolló novedosos métodos de lucha como la huelga de hambre, rechazando toda forma de fanatismo. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918. Fue un gran político y filántropo. Pasó 27 años preso sin que tal encierro le llenara el alma de odios o venganzas. Por su parte, Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, 1994 a 1999, fue elegido por un sufragio universal directo,
una conquista que le costó años de cárcel. Se graduó de abogado y fue arrestado varias veces por defender la participación de los negros en los comicios presidenciales. Siempre fue un centroizquierda. Ni Gandhi ni Mandela tuvieron jamás la duda del camino electoral, y menos aún la posibilidad de abstenerse. Por el contrario, defendieron la vía electoral con pasión. La creación de la doctrina Truman. La doctrina Truman fue un conjunto de medidas originadas por los Estados Unidos en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Con estas medidas se pretendía apoyar a los pueblos libres, es decir, aquellos que se resistían a intentos de sometimiento por minorías armadas o presiones exteriores, que a su vez representaban una amenaza para el capitalismo de Estados Unidos. Su nombre proviene de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en el año de 1947. Esta doctrina se consideraba la advertencia frontal hacia la Unión Soviética, quien tenía el propósito de expandir el comunismo por Europa. Creación del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un programa ideado por los Estados Unidos para apoyar la reconstrucción de las economías de los países de Europa Occidental, que habían quedado devastadas luego de la Segunda Guerra Mundial. El nombre del proyecto se debe a George Marshall, secretario del Estado de la Administración del presidente Harry Truman, quien propuso esta iniciativa durante un discurso pronunciado en 1947. La implementación de la ayuda económica fue diagramada por funcionarios del Departamento del Estado con el contexto de inicio de la Guerra Fría y la vigencia de la doctrina Truman. El plan estuvo vigente entre 1948 y 1951, durante los cuales los Estados Unidos desembolsaron unos $20 millones. Los países beneficiados por la ayuda económica fueron Grecia, Turquía y todos los de Europa Occidental, a excepción de España, que estaba gobernada por el franquismo. El Plan Marshall impulsó la recuperación económica europea, la disminución de las barreras arancelarias y la vigencia del libre comercio. Los países europeos utilizaron sus fondos para adquirir alimentos, combustibles, productos industrializados, vehículos y equipamiento industrial procedentes de Canadá y los Estados Unidos. La segunda etapa. Esta etapa de la guerra bipolar se desenvolvió entre 1953 y 1980. A partir del fallecimiento de Stanley, destacan que lo que fue el mundo bipolar en esa fase. Los dos importantes acontecimientos de esa época, la crisis de los misiles de 1962 y la guerra de Vietnam, que comienza en 1959 y termina en 1975. La guerra de los misiles. Esta crisis, también llamada Crisis de Octubre o Crisis del Caribe, fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba, que da en 1962. La crisis se inicia con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano. La tensión se mantuvo hasta el 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos pusieron fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Los historiadores la consideran como una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que se estuvo muy cerca del inicio de una guerra nuclear. Este periodo de tensa calma entre ambos países dio nombre a la Guerra Fría, durante el que ambas naciones celebraron una competencia por armarse, afortunadamente sin llegar al enfrentamiento directo. Ambas potencias dedicaron entonces a financiar guerras entre otros países y diseñar la geografía del mundo bipolar. El segundo enfrentamiento fue la Guerra de Vietnam. Fue un conflicto que se enfrentó a las dos partes en que se dividió el estado de Vietnam, el norte y el sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el ordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Uno de esos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo. Sin saberlo, con ese gesto los integrantes de dos países habían iniciado una larga de confrontación que solo se resolvería a mediados de los 70. El surgimiento de un bloque de países no alineados, así como la recuperación económica de Europa y Japón, dio una pausa a las tensiones. Sin embargo, el fin de los años 60 fue una época de movilizaciones sociales y de rechazo colectivo contra el cargamento nuclear.
Otro importante acontecimiento fueron las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la política de América Latina estuvo condicionada por la confrontación entre el bloque capitalista y comunista del denominado periodo de la Guerra Fría. Todos los movimientos sociales del continente americano se vieron afectados por esta lucha ideológica y de según poder. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo y del fascismo, algunos estados latinoamericanos pasaron de dictaduras de corte derechista a democracias liberales. Fue el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela. Los países que ya tenían regímenes democráticos los consolidaron, como sucedió en Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Las dictaduras remanentes en América Central y Paraguay se vieron afectadas por las influencias democráticas de sus vecinos. Todo este aperturismo liberalizador y democrático puso a los Estados Unidos en guardia contra este proceso que temió una deriva comunista en toda Latinoamérica. La política comunista por el senador estadounidense McCarthy simboliza el anticomunismo que perduró en la política exterior norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Empezamos con la última etapa, la tercera etapa. Esta última etapa de la Guerra Fría y el mundo bipolar se situó entre 1980 y 1991. Para el año de 1978, Afganistán contaba con el apoyo soviético. Los grupos disidentes con Estados Unidos y su presidente Ronald Reagan, quien no escatimó en gastos militares. En 1985, cuando la Unión Soviética se encontraba afectada por los gastos militares, Gorbachov, con su plan político denominado Perestroika, propició un acercamiento entre las potencias, logrando incluso pactar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, con el objetivo de reducir el arsenal nuclear mundial. Sin embargo, lo que fue el fin de la Unión Soviética fue la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana por casi 3 décadas. Su demolición posibilitó la reunificación de Alemania y simbolizó con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial, cuyas consecuencias aún acontecen. Las secciones ocupadas por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se convirtieron en la Alemania Occidental, República Federal de la Alemania, y para escudarse militarmente crearon la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Este cambio tan radical, después de casi 3 décadas de división, impulsó decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no únicamente en Alemania, sino también en muchos países europeos. En la primera elección conjunta a finales de 1990 resultó ganador el político Helmut. La unificación trajo consigo la disminución de la tensión militar de la zona y la reducción de los gastos en esa área, por la salida de los ejércitos extranjeros y las representaciones militares en territorio alemán. El día de hoy nos vamos sabiendo un poco más sobre la historia del mundo, de los acontecimientos que conformaron la historia de nuestro mundo. Un pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla. Agradezco la presencia de todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. Gracias a ti también, Yatsiri. Siempre es un placer contigo. Nos vemos mañana aquí a la misma hora con un poco más de historia universal. Gracias.